¿por qué la gente está enfadada? ¿Por qué me gritáis si no me conocéis? ¿Por qué estáis tan enfadados? Nuestro cerebro no está preparado para eso. Nuestro cerebro está preparado para estar quieto y atender a lo que es emocionalmente relevante. O sea, uno, cuando tiene ganas de comerse una palmera de chocolate, tiene más ganas de comerse la palmera de chocolate que placer cuando se come la palmera de chocolate. Compite por la atención de los demás. Que cada vez, para hacerse oír, los mensajes son cada vez más emocionales, cada vez más subidos, cada vez más radicales, etcétera, etcétera. La gente se hace adicta a dar al botoncito, a dar a la respuesta, al subidón emocional que te genera ese deseo. Es típico, ¿no? Vino un tren a toda velocidad, en la vía hay 5 personas. Y no, si tú tienes la posibilidad de dar un botón y desviar el tren a otra vía, que hay una persona. Vale. ¿Pulsarías el botón? ¡Pam, pam, 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 pam! Es la segunda vez que hago esto. A ver, que se nos ha cortado, nunca os ha pasado. Pero yo creo que entono mejor la segunda que la primera. Yo lo he visto mucho mejor, ¿eh? Ya no hace falta autotune. ¿No hace falta autotune? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Está el do muy bien puesto. Nunca sabréis de lo que hemos hablado. Esto me parece interesante. Nunca sabrán qué hemos dicho en ese primer minuto que nunca se ha publicado. ¿Qué será? Os lo dejamos ahí. Hombre. Bueno, pero lo que sí que vais a saber es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de salud mental, de cómo tanta información a lo mejor está creando un sesgo. Esa es mi opinión. Obviamente hay un especialista, no estoy aquí yo para soltar barras en este sentido. Pero vamos a empezar con la primera pregunta, Jesús. ¿Por qué la gente está crispada, enfadada? Voy a poner el ejemplo. Que yo ayer estaba en la bici, no me salto ningún semáforo nunca, respeto bastante los carriles bici, intento no meterme en carril de taxi, ni bus, ni nada por el estilo, aunque alguna vez, pues si me van a echar de la carretera, pues me meto en taxi, y veo a un taxista pitándome. Un señor que como el taxista me estaba pitándome, yo yendo por mi carril, un señor desde la acera gritándome, y yo diciendo, y vaya concentrado, queriendo volver a casa, 60 kilómetros encima, un poco cansado, 9 de la noche, y digo, ¿qué he hecho yo para que esta gente me grite? ¿Por qué me gritáis si no me conocéis? ¿Por qué estáis tan enfadados? Y yo que no me suelo alterar mucho y nada por el estilo, es como, bueno, yo me voy a ir de aquí porque no quiero crear ningún tipo de conflicto. ¿Por qué la gente está enfadada? Estamos muy enfadados, es verdad. Pero es curioso porque pasa en las ciudades. ¿Solo? Yo creo que en un pueblo no pasa eso. Si tú eres del pueblo. Bueno, a ver, esto puede doler a mucha gente. Soy de Segovia, puede tener un ápice de pueblo. Mi casa está más cerca de Segovia que de Madrid, no te ¿Vale? preocupes. Entiendo. Sí, y es por un tema que tiene que ver con conocer a la gente, generar un vínculo emocional, ¿no? Te iba a dar la respuesta larga y te la voy a dar larguísima. Me voy a ir a 150.000 años, 200.000 años antes. Muy bien, para eso estás. Para estamos, decir, ¿no? Cosas que no tengan histórico, no, para eso estoy yo. Claro, o sea, tú imagínate cómo vivíamos nosotros en la prehistoria, ¿no? Que vivíamos en grupos, en clanes de 50, 60 personas, los cuales tú conoces a todos. Claro. Entonces tú no te pones a pitar a tu amigo de la prehistoria porque seguramente la relación se deteriore. ¿Qué pasa? Que cuando el ser humano se asienta, empieza a generar civilizaciones más grandes, de repente está ese punto de que nadie te conoce. Claro. Y en ese punto, como que uno tiene menos responsabilidad sobre sus actos, por así decirlo, ¿no? Es decir, si nos vamos al otro extremo, nos vamos a Twitter. Nos vamos a Twitter, Totalmente. ¿no? Es decir, puedo poner exactamente lo que me dé la gana, que yo no soy capaz de empatizar con esa persona que está detrás de la red social. Y entonces, de alguna manera, cosifico, ¿no? Yo no me doy cuenta que hay un ser humano ahí. Es decir, el taxista no te estaba viendo como un ser humano, te estaba viendo como un objeto que le... Está en mi camino y le está totalmente. estorbando. Claro. Entonces, en la ciudad, por así decirlo, es más difícil empatizar con el otro, ¿no? Claro. En el clan, en la tribu, por así decirlo, estamos empatizando todo el rato y echamos el freno. Claro. Por eso dicen que la vida no es Twitter, gracias a... Totalmente, vamos con ese melón de redes sociales, que a mí ya lo has abierto tú, no lo he abierto yo. Lo he abierto yo. Hay una libertad y yo creo que todos los medios, incluso somos libres y gracias a ser libres a nivel tecnológico podemos estar grabando este podcast. Total. Pero también esa libertad implica una responsabilidad, ¿no? Sí. Cuando entramos en un Twitter y estamos escribiendo algo que yo he nombrado que son mensajes de mierda, que incluso puede la gente creer que son positivos, ¿no? Yo te digo, oye, ese artículo que has sacado la última semana me parece una mierda. Y tú dirás, pues este señor, ¿quién es? ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto esa crítica y esa libertad que tenemos hoy en día viene por algún sesgo, por alguna vivencia personal, o qué está haciendo que la gente salte tanto, ¿no? Porque yo intento empatizar con esta persona y digo, ¿cómo? O sea, yo me imagino en un sofá a alguien
cogiendo su móvil e insultándome a mí, que, o sea, no sé, que cómo pierdes el tiempo con un señor como yo, punto uno. Totalmente. Que tu vida tiene que ser muy triste para esto, ¿no? Y algún hater le responde ese sentido, en plan, no pierdas el tiempo conmigo, ¿sabes? O sea, no te preocupes, Claro. intenta gestionar tu vida, ¿no? Y que no voy a cambiar por mucho que me Claro, lo digas, lo siento, ¿sabes? no te gusta esto, no me va a cambiar por mucho que me insultes. Entonces, ¿qué hace que a la gente, no sé si es un sesgo o qué es, qué hace que la gente actúe a ese punto? Es un poco lo que hablábamos antes. Te pongo un ejemplo, por así decirlo. Es típico, ¿no? Viene un tren a toda velocidad y en la vía hay 5 personas. Si tú tienes la posibilidad de dar un botón y desviar el tren a otra vía, que hay una persona. Vale. ¿Pulsarías el botón? De forma racional, supongo que sí. De forma racional, sí, ¿no? Sí. Entonces, ostras, 5 vidas. 5 versus 1, sí. Está claro. Ahora, segunda condición. ¿Empujarías tú a alguien a las vías para salvar a los 5? A ver, esto va a sonar fatal. Me ha parecido alguna cara. Depende de quién, ¿no? Nada, de broma. No, creo que no me atrevería a empujar a nadie. Claro. De hecho, lo que pasa ahí, cuando se hace este experimento, que es un experimento moral, es que el mero hecho de visualizarnos a nosotros mismos empujando a otro activa ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con el asco. Uh-huh. Es decir, el asco es como muy moral, ¿no? El cerebro humano no ha evolucionado tanto y utiliza áreas que se utilizaban para otras emociones para pararnos, ¿no? Entonces, nos para. Esa emoción nos para. ¿Qué ocurre en Twitter? Twitter es absolutamente racional. Racional entre comillas, ¿no? Es decir, sí. no hay empatía. Es muy curioso porque el experimento este del tren, si yo te lo pregunto en un idioma que no es el tuyo, es mucho más probable que me respondas que sí que empujarías a la persona. Y es porque nuestro lenguaje natural está más asociado con las emociones, ¿no? Esto a mí me pasaba cuando estaba de Erasmus, ¿no? Intentar hacer un chiste en inglés es distinto, ¿no? Sí, posiblemente no te funcione igual. Exactamente. Claro. Y de hecho, hay gente que dice que hasta le cambia la personalidad, ¿no? Cuando habla en otro idioma. Como que, hostia, soy más racional. Tiene que ver con esto, ¿no? Entonces se activan. Tú estás traduciendo en tu cabeza y se activa mucho más el área esa racional, ¿no? Entonces la empatía te para menos. Vale. Creo que esto tiene que ver con redes sociales. Al final, con la cosificación de los demás que hablábamos, ¿no? Esto es muy típico en la psicopatía, ¿no? Entonces tenemos en la mente los psicópatas que al final tratan a las personas como objetos. Bueno, pues al final hay determinadas condiciones en las que nosotros actuamos de esa manera. Claro. Este taxista el otro día a mí me veía como un objeto en su camino. Totalmente. Totalmente seguro. Totalmente. Y es eso, ¿no? La ciudad como que despersonaliza a las personas y las redes sociales mucho más, ¿no? Y luego determinadas redes sociales. Twitter, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que también ahí el ser humano se contagia emocionalmente. Es decir, somos animales sociales y si había un peligro con uno que tenga una cara de miedo, todos tenemos miedo. ¿Qué pasa en Twitter? Pues que al final lo que burbujea, ¿no? Es la ira, el enfado, ¿no? Es saber quién dice la barbaridad más grande y también la búsqueda de estatus, ¿no? Los 5 minutos de fama en... Claro. Sentirse importantes. Ahí podemos tirar la parte de atención, que estamos en un momento que hay demasiadas cosas que nos infoxican todos los días. Y eso yo creo que también es uno de los problemas, ¿no? Que vamos a hablar de incertidumbre, vamos a hablar de expectativas, porque yo puedo tener mi forma de verlo, pero desde el ojo, entre comillas, clínico, que es más el tuyo, me encantaría saber, con toda la información que tenemos ahora mismo, con el bombardeo constante de cosas, ¿no? Que va muy relacionado con el tema de la ciudad. A mí me flipa ir a Nueva York porque me encantan los estímulos, estoy muy vivo allí, pero luego me voy a montar con la bici por Balsaín, que no hay nadie, y me flipa. Entonces, como que yo soy capaz de combinar ambas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que si llevamos esa parte de una Gran Vía o un Nueva York Manhattan y lo llevamos a nuestra vida, realmente estamos igual de expuestos a información, sea un WhatsApp, sea un tweet o sea 500.000 que unas rebajas, que ahora estamos en rebajas, por ejemplo. ¿Cómo esa información está haciendo que nuestro cerebro se adapte a determinadas cosas y sobre todo cómo nos está creando esa parte de estrés y ansiedad que es constante? Claro. Volvemos a la prehistoria. No sé si alguien ha hecho este estudio, pero molaría mucho, ¿no? Cuántos bits de información se procesaban en la prehistoria y cuántos bits de información se procesan ahora, ¿no? Sí. Además, estamos en una economía de la atención, ¿no? Todas las marcas, todo el mundo compite por la atención de los demás. ¿Y qué ocurre? Que cada vez, para hacerse oír dentro de todo ese ruido, los mensajes son cada vez más emocionales, cada vez más subidos, cada vez más radicales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso al final
es como estar en un mare magnum, ¿no? de un montón de estímulos. Entonces nuestro cerebro no está preparado para eso. Nuestro cerebro está preparado para estar quieto y atender a lo que es emocionalmente relevante. O sea, imaginemos estar en una tribu, yo qué sé, hace 200.000 años. ¿A qué atiendes? Pues a que está al lado, ¿no? Hablas con él y si hay un peligro, de repente tu emoción hace que tú redirijas la atención hacia el peligro para tratar de adaptarte. Claro. Y sobrevivir incluso. Y sobrevivir, sí. Claro. Las emociones al final lo que pretenden es que tú estés el tiempo suficiente vivo para tener descendencia. Punto. ¿Vale? O sea, como todos los... Buen resumen de la vida. Básicamente. Todo lo demás es atrezo. ¿Sabes? O sea, esto es así. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, hemos aprendido a hackear, ¿no? La cabeza, ¿no? Los botones psicológicos de influencia, etcétera, etcétera, y todo el mundo los está utilizando y los estamos perfeccionando cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cada vez estamos más tiempo en redes sociales. Yo, por ejemplo, el otro día estuve en el Mad Cool, ¿no? Yo he sido asistente asiduo a festivales durante muchos años. Y claro, es un modelo de festival, ¿no? Que tiene demasiadas luces y demasiadas tiendas, ¿no? Es como, ostras, que yo venía aquí a ver un grupo y de repente lo último que veo es el grupo, ¿no? Estoy echándome crema en un sitio total, que es pues, ¿no? muy guapo. Eso, y además yo veía que muchísima gente ni atendía al grupo que estaba viendo, estaba ahí haciéndose la foto y le daba igual, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también es otro cambio, ¿no? De la experiencia de ir a un festival, ¿no? Ahora es otra cosa. Antes era, pues, es que solamente había un concierto y una barra y un tío que te cortaba los tickets, ¿sabes? Claro. No había más. Y esa parte de futuro, de cómo la gente ve su futuro, yo lo veo con generaciones jóvenes y uno de los principales problemas que yo incluso he vivido personalmente, decir, vale, yo quiero más, siempre quiero más y me quiero la inmediatez, ¿no? Ahora mismo, gracias a la tecnología o por culpa de la tecnología, casi podemos conseguir cualquier cosa al segundo, ¿no? Y hablábamos antes con el café, decir, oye, a mí me flipa el deporte, yo sé que para prepararme una carrera de larga distancia tengo que entrenar 1 año y medio o 2. Es imposible que lo haga en una semana, es imposible. Pero puedo conseguir muchas cosas dando un botón y comprando en determinadas plataformas, me llega mañana antes de las 12 de la mañana. ¿Cómo somos capaces de gestionar eso y qué impacto está teniendo el corto plazo? Ya no solo en nosotros, sino también en las nuevas generaciones, entendiendo que nosotros somos la nueva generación también, porque ya hemos nacido casi con esto, ¿no? Sí, totalmente. Hay dos procesos contrapuestos. Por un lado, tenemos todo el contenido, todos los productos, todos los servicios que queramos a 2 clics, y es decir, inmediatez absoluta, pero la vida cada vez demanda más. Claro. Es decir, lo hablábamos antes en el café, ¿no? ¿Cuánto cuesta un piso en Madrid? El derecho a vivir, o un alquiler incluso, ¿eh? Es decir, al final, dicen los economistas, ¿no? Que tienes que dedicar un 33% del sueldo a tu alquiler. Ostras, yo veo los sueldos de la gente y veo los precios de los alquileres y el que dedique un 33% lo está haciendo bien. Lo está haciendo muy bien. Claro. Lo está haciendo muy bien. Entonces yo creo que al final, por un lado, la vida nos demanda mucho esfuerzo. Es lo que se llama el sistema dopaminérgico del control, ¿vale? Que eso se entrena. Así que hablamos de ello. Sí. Y por otro lado, nos impacta una y otra vez en el sistema dopaminérgico del deseo. Vale. Es decir, nos genera una necesidad que podríamos tener o simplemente con el anuncio que estamos viendo nos genera y nos influye, por así decirlo, nos toca los sistemas del deseo para que hagamos clic y satisfagamos esa necesidad. ¿Qué pasa? El cerebro humano, o la naturaleza, se ha encargado de premiar lo que es la búsqueda del refuerzo, no el refuerzo per se. Es decir, uno cuando tiene ganas de comerse una palmera de chocolate, tiene más ganas de comerse la palmera de chocolate que placer cuando se come la palmera de chocolate. Estoy de acuerdo, a mí me pasa con el helado. Con el helado. No es, hostia, tengo unas ganas de comerme el helado. Y luego te lo comes y dices, está bueno, está bien. Está bueno. Tío, no tenía que haberme comido el helado, sabes que mañana te voy a correr más. Es esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final las redes sociales, por ejemplo, impactan en ese sistema del deseo. Es un poco como las tragaperras. Claro. No hay nadie que sea adicto al juego que sea millonario. Claro. La gente se hace adicta a dar al botoncito, a dar a la respuesta, al subidón emocional que te genera ese deseo. Entonces es lo mismo con las redes sociales. Entonces estamos en ese bucle de cada vez más rápido. Y yo qué sé, por ejemplo, Netflix, Amazon, cualquier plataforma de streaming. Cada vez tienes más películas, ¿no? Pero cada vez cuesta más elegir una película y quedarte en ella. A lo mejor dedicas media hora para ver qué película me pongo, ¿no? Y si no me satisface los primeros 2 minutos, es como, a lo mejor podía estar yo viendo otra. Entonces, antes teníamos una película a la semana, ¿no? Y estamos toda la semana y ¡guau! Echan Batman el domingo, ¿no? Y veías Batman con anuncios y todo, y lo grababas y lo veías 7 veces. Y no pasaba nada. No pasaba nada. ¿Y somos capaces de adaptarnos a ello? O
sea, y también, siguiente pregunta, ¿nos queda otra opción que no sea adaptarnos? Es que es complicado, porque el avance, yo creo que nos hemos metido en una jaula. Claro. Porque, hablando de redes sociales, ¿no? Pero si tú haces una red social ética, por así decirlo, la gente se va a enganchar menos y vas a perder cota de mercado y va a venir otra que te va a comer, seguro, ¿no? Entonces es complicado salir de eso, si no es con una legislación dura que tampoco sé yo si tiene sentido. Seguramente sí, va a proteger determinados procesos de salud mental que estamos viendo que están apareciendo, ¿no? Sobre todo en jóvenes. ¿Cuál era la primera pregunta? Que te contesto la segunda. No me valía esa, que sí, ¿cómo convivimos con ello? ¿No? Igual que cómo convivimos con el estrés y con la ansiedad, ¿no? Vamos, respóndeme cómo convivimos con el estrés y ansiedad, si hay alguna forma de llevarlo más o menos bien. Me encantaría que explicaras la parte del estrés como algo positivo, Vale. porque todo el mundo se centra en el estrés como algo negativo y el estrés nos salva la vida. Todo el rato. Todo el rato. Entonces, si puedes explicar esa parte de estrés como algo que el cuerpo genera para que tú te salves. Claro, el estrés es una respuesta de supervivencia. Básicamente, vamos al ejemplo del león, que es muy fácil de entender, ¿no? Tú ves un león. Tu cuerpo lo que hace es segregar adrenalina para que o luches o huyas. Punto. Esa fase dura más o menos una media hora, que es la fase de alarma. ¿Qué pasa? Si el león permanece, entramos en una fase de meseta. Y ahí entran otras hormonas a funcionar y es como, vale, saco al león 500 metros, pero todavía está ahí. Tengo que seguir caminando, etcétera, etcétera. Y llega ya la fase de agotamiento, que es lo que conocemos como el burnout, el estrés malo, etcétera, etcétera, que es cuando el león te ha mordido. Vale. Y entonces tu cuerpo te dice, quieto ahí, ¿sabes? Porque ahora no puedes hacer nada. Es cuando uno entra en procesos que se parecen a la depresión, ¿no? Para que entendamos cuándo aparece el estrés, es básicamente cuando yo percibo que no tengo recursos para afrontar las demandas del medio. Es decir, no he estudiado lo suficiente para el examen que tengo mañana. ¿Qué hace mi cuerpo? Me pone a funcionar para incrementar los recursos e intentar satisfacer las demandas. ¿Qué pasa? Ahí puede haber dos problemas. O que yo no tengo una percepción de recursos adecuada, que soy muy negativo, que pienso que siempre voy a suspender a pesar de que nunca he suspendido, o que de verdad no haya estudiado lo suficiente. Claro. Entonces ahí aparece el estrés, que es para revolucionarnos y llegar a eso. Pero hay otra parte que es el euestrés, el estrés del bueno, que es cuando tú sí que percibes que tienes recursos para hacer frente, que es como, he estudiado un montón y voy a abordar el examen. Tengo las mariposas en el estómago. Vale. Pero eso me ayuda a funcionar. Bien, claro. Te levantas como un resorte. ¿No? Exacto. ¿Con cuál está más relacionado los trastornos cardiovasculares, etcétera, etcétera? Con el otro. Claro. ¿No? Cuando uno está quemado, por así decirlo. Pero el estrés, per se, claro que es bueno. Es decir, si yo tengo que hablar en público, pues obviamente me pongo nervioso antes. Claro. Y tratar de bloquear eso lo que va a hacer es que yo me sienta peor, sino simplemente aprovechar esa energía para, por ejemplo, hablar en público. Claro. No hay nada más bonito, yo siempre lo digo, los 3 primeros segundos al subir a una charla. A mí me encanta monitorizar el pico de cómo me sube el pulso. O sea, es algo de decir... Te engancha muchísimo. Claro. Y luego hablaremos de dopaminas, pero hay una parte de tristeza y ansiedad que has comentado. Yo siempre he pensado que puede haber un componente genético. Hay un componente genético asociado a... Oye, si nuestra familia, antecesores tenían algún tipo de problema con cómo gestionaban las cosas, ¿a ti te afecta? ¿Es genético o es también por la forma en la que ves actuar en determinado momento? Hay varias partes en esto, ¿no? Sí que hay un componente genético. De hecho, hay un estudio en Islandia que examina un montón de población durante un montón de años de visitas al médico, etcétera, etcétera, y lo que ve es que las enfermedades, los trastornos mentales, ansiedad, depresión, son más hereditarios que otros trastornos como el cáncer, como enfermedades cardiovasculares, y está en torno a un 40%. Hostia, es muy loco. Es muy loco. El suicidio es hereditario. ¿Vale? ¿En serio? Sí. Es decir, se han hecho, por ejemplo, creo que es, si tú tienes un familiar que ha intentado suicidarse, multiplicas por 3 tu riesgo. Y esto luego se ha hecho comparando gemelos monocigóticos, es decir, gemelos idénticos, y mellizos, que comparten un 50%. Y entonces ven que si tu gemelo, que es idéntico a ti, ha intentado algo de esto, ha tenido ideación suicida, tienes 17 veces más probabilidades que los mellizos. Entonces hay un componente genético brutal. O sea que está ahí. Igual que las adicciones, igual en casi todo en la vida. Pero luego también, por supuesto, influyen las experiencias. ¿Vale? Tanto tempranas, que somos esponjas en ese momento, como luego también en la vida adulta. Lo que pasa que es verdad que si tú tienes buena genética, tienes una buena infancia, etcétera, etcétera, pues eres más resiliente, ¿no? Ante eso. Pero sí que hay un componente hereditario muy potente. Y eso también lleva a la gente... Esto es una pregunta que siempre he querido hacer a alguien que sepa mucho más que yo. ¿Por qué hay gente que va motivada y por qué hay gente que no?
O sea, yo me considero un motivado de la vida y me flipa mi trabajo, me encanta. Yo me levanto todas las mañanas y digo, hostia, que bien, otro día que estoy vivo, ¿sabes? Pero hay gente que no. ¿Qué hace que esto sea así? Hay un componente de expectativas, de tener un objetivo, del ikigai mítico, de oye, tengo un objetivo en mi vida. ¿Por qué hay más esa motivación hacia una persona o hacia otra? Yo creo que es igual que los trastornos mentales. Hay una parte hereditaria. De hecho, por ejemplo, una variable de la personalidad, como es lo determinado que seas, la capacidad que tengas de darte con la cabeza en la pared hasta que la tires, tiene un componente muy hereditario. ¿Vale? En torno al 60-50%, una cosa así. O sea que debo dar gracias a mis padres por esa capacidad. A tus ancestros. Gracias, padres, por esto. Luego hay un componente también, que hay genes relacionados con esto, ¿no? De inconformismo, ¿no? Vale. Hay gente más conformista y gente más inconformista. Evolutivamente, si pensamos en dos personas, ¿no? En la caverna, ¿no? Acaban de cazar un mamut y uno está contentísimo y dice, vaya, hemos cazado el mamut. Ese se queda ahí, se come el mamut y ya está. El otro es como, hostia, si cazamos otro mamut, ¿vale? Ese va a acumular más recursos. Entonces, al final la evolución premia también a ese, ¿vale? Entonces sí que hay un componente ahí de inconformismo que paradójicamente la gente inconformista es menos feliz que los conformistas, claro, ¿no? Mi siguiente pregunta es, ok, yo soy inconformista, pero estoy aprendiendo a disfrutar del presente. Estoy aprendiendo, ya llevo años aprendiendo a, oye, no está mal, facturamos menos que nuestra competencia, pero la empresa va bien, está bien, no me voy a volver loco, corro menos que el que tengo al lado, pero está bien porque no tiene mis circunstancias. ¿Cómo hacemos para que la gente gestione bien esas expectativas y esos objetivos a largo plazo? Porque creo que también es uno de los principales melones de esta sociedad. Seguramente, ¿no? Y es donde todo el rato nos está impactando, el tocándonos los problemas, ¿no? Y generándonos como un avatar futuro con todo ese problema solucionado, ¿no? Yo creo que esas son las bases del marketing. Es complicado porque al final tenemos que tener en cuenta que el pensamiento no es nada más que una abstracción, es un mapa. Incluso las expectativas son un mapa. Yo siempre pensaba, pues cuando acabe la carrera de psicólogo y ejerza y lo que sea. Y luego a lo mejor era así, pero no era igual. Claro. Lo que yo pensaba que la realidad en sí. Y estás aquí en un podcast. Y estoy aquí en un podcast. Bueno, pero también ejerces. Tú también sí, ejerzo. No me imaginaba yo en esa época que iba a haber podcast, ¿eh? Hace muchos años. Claro. Entonces, también es gestión emocional pura y dura, ¿no? Pero el tener expectativas es necesario. Bueno, es que no podemos no tener expectativas. Claro. El ser humano seguramente sea de los pocos animales que tiene la capacidad de pensar a largo plazo, de esta manera. Entonces tenemos ahí una tendencia, que es justamente lo que te decía antes del mamut, ¿no? Tú te estás comiendo el mamut y estás diciendo, ¿y si cazamos otro? Que esta técnica ha funcionado, ¿vale? Y estás ahí dándole vueltas. Incluso eso te hace feliz, el proyectarte ahí. Volvemos a el deseo y luego cuando cazas el mamut es como, bueno, está bien cazar un mamut. He comido hoy. He comido, ¿no? Está bien. Pero, claro, es un poco la naturaleza humana, ¿no? Yeah. Sí que es verdad que antes el vivir el presente era mucho más fácil. Claro. No teníamos 4.000 estímulos en el momento distrayéndonos, ¿no? Sino simplemente pues te estabas comiendo el mamut y no podías hablar con los demás porque tenían la boca llena, ¿no? Entonces, pues, voy a aprovechar este momento, ¿no? Claro. O estaba ahí delante del fuego y ¿qué vas a hacer delante del fuego? Pues mirar el fuego y contar historias. Claro. ¿Y no crees que todo empieza a ir bien cuando empiezas a disfrutarlo? Yo lo hablo a nivel personal y a nivel profesional también, ¿no? He corrido, por ejemplo, voy a poner un ejemplo inmediatamente que es, yo me preparé una maratón muy bien y tenía problemas en la empresa 3 días antes y llegué a la maratón con la cabeza hecha un Cristo. En plan, y iba a correr a 3:30 y dije, tío, yo no estoy para sufrir. O sea, llegué al 37 y dije, ni de puta coña. Estos 5 últimos kilómetros me voy a dejar llevar, no me quiero apretar. Pero luego me fui de viaje con mi chica, improvisado totalmente, había una maratón, yo como la zapatilla de entrenar, ni la de correr, ni nada por el estilo, en plan, algo ligerito, y dije, pues voy a correr otra maratón, si estoy preparado. Y la disfruté muchísimo más por el hecho de decir, tengo la posibilidad de hacer esto, ¿no? Claro. Y yo creo que hay mucha gente que se centra más en quiero conseguir el objetivo, y está bien tener esa expectativa, como tú has dicho, pero ¿hay alguna herramienta que nos permita disfrutar de todo ese proceso? Porque está dicho por todo el mundo de, disfruta del camino, del objetivo. Sí, pero el que te lo está contando ya ha llegado. Entonces claro, tampoco me parece justo, ¿sabes? Porque es como tú has llegado al objetivo y me estás diciendo que, por ejemplo, tener un coche, ser millonario o tener la posibilidad de a las 3 de la tarde recoger a tus peques era tu objetivo. Ok, todo lo que has hecho después, ya ahora me dices que lo disfrute, pero tú ya has llegado. Entonces, ¿lo disfrutaste tú? Claro. Claro, es que esa es la historia. Primero, el que llega es el que escribe el libro. Exacto. Y es el que... Es algo de supervivencia. Exacto. Loco, claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón que se quedan por el camino al que si tú les dices que tienen que disfrutar del camino te dicen,
cómete lo que tienes que comer, ¿no? Claro, claro. Claro. Luego hay otro sesgo que tiene que ver con las memorias. Es decir, te cuento el experimento de la colonoscopia. Que tiene que ver con felicidad. Perfecto, justo mientras hay agua casi otra antes. Justamente lo que me apetecía escuchar hasta ahora, ¿no? Dale, lo que quieras. Kahneman, que es uno de los grandes exponentes, el único psicólogo premio Nobel, toda la economía conductual es de Kahneman, bueno, pues hizo un experimento con personas que les habían hecho una colonoscopia. Entonces, lo que les iba preguntando es del 0 al 10, ¿cuánto te duele? Una vez al minuto. ¿Vale? Entonces, había colonoscopias que duraban, yo qué sé, 5 minutos y otras media hora. Y después les preguntaba cuál era su valoración global de esa colonoscopia. Creo que era una semana después o algo así. ¿Qué pasaba? Que personas que habían tenido un pico muy alto de dolor en mitad de la colonoscopia, pero al final de la colonoscopia habían estado más a gusto, valoraban la experiencia como mucho más positiva que personas que no habían tenido tanto pico de dolor, pero que habían acabado un poquito arriba. Vale. Entonces, la valoración que hacemos es totalmente subjetiva. Es decir, no es lo mismo lo que tú estás sintiendo ahora que la emoción que te va a generar el pensar en esta entrevista dentro de 3 días y, por supuesto, un año. Claro. Entonces, ahí estamos distorsionados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tratar de disfrutar en la medida de lo posible de lo que podamos, ¿no? Intentar fluir. Claro. El fluir, que queda como muy hippie, muy guay, pero el fluir es básicamente esas actividades en las que tú tienes recursos suficientes, pero son un poquito más difíciles del automatismo y te generan ahí esa atención sostenida ahí que lo disfrutas un montón porque es como hacer sudokus, ¿no? Si se te dan bien es como entro ahí y ahora tal. Entonces, ese tipo de actividades, cuando tú tienes la atención fuera de ti, generalmente generan mucho disfrute. En el momento que tú te preguntes, ¿estoy siendo feliz? Baja la felicidad, baja la alegría, vamos, de forma instantánea, casi siempre. ¿Es la felicidad es un objetivo en sí? ¿Qué es la felicidad? ¿No? Claro. Esa es la historia, ¿no? Si entendemos como el bienestar aparece como una respuesta evolutiva. Y lo que hace la naturaleza de alguna manera es hacernos sentir bien cuando las cosas van bien. ¿Qué ocurre? Cuando uno está bien, se incrementa el sistema inmune. Entonces, o básicamente, cuando uno está mal, lo primero que se suspende es la actividad autoinmune, ¿vale? El sistema inmune. Entonces, lo que ocurre es que es como una época en la que tú estás desarrollando recursos para enfrentarte al medio. Es muy curioso que cuando tú empiezas a entrevistar a personas más mayores, tienen mucho más sesgo hacia las cosas positivas. Y parece que es porque los abuelos y las abuelas eran necesarios a nivel evolutivo para cuidar a los niños, que generan mayor tasa de supervivencia. Entonces, el hecho de que ellos estén sesgados hacia lo positivo hace que tengan un sistema inmune más fuerte porque es un momento de la vida en el que tienen más problemas y más enfermedades. Y entonces, ese sesgo hacia lo positivo parece que tiene que ver con estar más felices. Les está dando un motivo también, que es una generación que, entre comillas, no es tuya. Claro. Y después es la mítica frase de los abuelos malcrían. Pues claro, pues ya... Claro, para eso están. Que tienen que disfrutarlo, ¿no? Pero claro. Ahí hablamos otra vez de la parte de motivación, ¿no? De buscar ese punto como, oye, tengo un objetivo por el que levantarme todos los días. Total, hay que tener un objetivo siempre, ¿no? Y cada uno tendrá que buscar el suyo y decidir en qué invierte el tiempo. Yo creo que una de las claves es ser inteligente y ver qué objetivo tienes. Claro. Primero, que tenga que ver con tus recursos. Es decir, si yo ahora quiero ser jugador de la NBA, me va a frustrar mucho en el camino. Sí, no vas a llegar. No voy a llegar. Claro. Juego muy bien, ¿eh? Sí. No. Vale. No tanto. O sea, yo me iba a apostar, no tengo mucho dinero, pero me lo iba a apostar. En plan, Sí. Estás aquí, deberías estar entrenando. No iba a aceptar la apuesta. Claro. Entonces, al final, nosotros, paradójicamente, las cosas que se nos dan bien, nos gustan. Claro. Normalmente. Y al final, cuando tú empiezas a dedicar tiempo a una cosa que te gusta, te empiezas a hacer bueno. Claro. Cuando te empiezas a hacer bueno, empiezas a recibir elogios de los demás. Entonces, al final, paradójicamente, eso te hace más feliz. Claro. Y todos buscamos ese éxito de alguna forma, ¿no? El que corre quiere correr más, el que tiene una empresa quiere facturar más, el que tiene una vida de la hostia quiere incluso enseñarla muchas veces. Y ahí tengo 2 teorías que a lo mejor tú me puedes llevarlas a un paper real. Vamos a ello. Que haya ciencia. Uno es, a ver cómo la oriento. Yo creo que hay muchas veces que cometemos el error de nos han dado un gift, un regalo, entre comillas, de tienes un don, ¿vale? Ese es el término en castellano. Y como la sociedad nos dice que tenemos que saber de muchas cosas, no nos centramos en el don. Voy a ponerte un ejemplo, ¿vale? Alguien que comunica muy bien, vamos a poner ejemplo de redes sociales, que yo tengo mucho entorno en ese sentido, comunicas de la hostia,
pero a ti te han dicho que también tienes que hacer vídeos, que tienes que editar tus vídeos, que tienes que hacer los guiones, que tienes que estar buscando tendencias y no te centras en tu don, que es comunicar, que a lo mejor si lo explotaras estaría llegar a ese éxito que comentábamos antes o a esa mejora, ¿no? ¿Por qué nos centramos muchas veces en algo que sabemos que no se nos da bien por el hecho de, oye, es que lo tengo que hacer, y no nos centramos en aquello que realmente es una especie de don, entrecomillado? Aquí hay muchas cosas. Yo creo que, primero, el entorno cultural nos influye muchísimo. Es decir, al final el entorno cultural te va dando como claves para llegar a ese éxito, entre comillas, que en cada cultura, en cada momento de la historia tiene un sentido, ¿no? A lo mejor puede ser cazar tortugas o recolectar, yo qué sé, cerezas. ¿Qué pasa? Que al final el que tiene posibilidades, es decir, si yo tengo dinero para que alguien me monte los vídeos, tengo dinero para que alguien me haga los guiones y tengo dinero para que, yo qué sé, me graben, pues es más fácil que yo me centre en mi don. Claro. De hecho, hay un punto que tiene mucho que ver con la salud mental, que es la desigualdad. La desigualdad es brutal, los niveles que genera de problemas mentales. Pero bueno, volviendo a esto. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si nosotros nos centramos en aquello que se nos da bien, la posibilidad de mejorar en eso y adquirir cierto estatus o cierto éxito en eso es mucho mayor. De hecho, es lo que hacían las tribus cazadoras recolectoras. Es decir, ¿tú a qué te dedicas? A lo que se te da bien. Claro. Uno hace puntas de flecha, otro recolecta y el otro, ¿sabes? Pues simplemente... Va a la caza. Claro. Exacto. Y que es un poco así. Y de hecho, el ser humano es de los pocos animales, el único animal, quitando los insectos, que tiene especialización, tareas de especialización, ¿no? Los demás no. Los demás hacen de todo, pero el ser humano no. ¿Y tú crees que hay un punto en el que al intentar hacer todo terminamos no haciendo nada? O sea, yo, y te doy la otra, Total. Te estoy tirando muchas Sí. ideas, desarrolla por donde quieras. También creo que la otra parte de probar todo hace que elijas cuál es tu camino, ¿no? A mí muchas veces me escriben por redes sociales y me dicen, es que no sé por dónde tirar a nivel profesional, y tú lo has dicho muy bien antes, de decir, joder, haz algo que te guste. En plan, y lo has dicho, encontrarás una motivación si algo de lo que estás haciendo intentas desarrollarlo, ¿no? Total. Es que al final, si no te vas a quemar. Claro. Si tú... Yo lo hablo mucho esto con un amigo mío, ¿no? Que decía, es que mi chica me dice que tengo que salir más al campo. Dice, y me pone de modelo a no sé quién que va a correr por el campo. Dice, yo entiendo eso, pero es que a ese tío le gusta el campo y le gusta correr. A mí me gusta la ciudad y no me gusta correr. Entonces, esforzarme por ir al campo para mí es un sufrimiento. Entonces, eso siempre va a tener un recorrido más corto. Correr una maratón. Correr una maratón implica muchas horas de entrenamiento, me imagino, ¿no? Uh-huh. Entonces, o te gusta correr, o cada vez que tengas que salir a correr va a ser como una carga y es mucho más probable a largo plazo que abandones eso. Claro. Sí que es verdad que hay determinada gente súper determinada, ¿no? Los estoicistas del momento, que va a correr la maratón porque es que le da igual, ¿sabes? Se planifica y es que es a las 8 de la mañana, el tío sale a las 8 de la mañana y hace el tiempo. Claro. Y es así. Pero es que, claro, eso es un tipo de gente con unas variables concretas de personalidad y emocionales. La gran mayoría de los mortales no somos así. Claro. Entonces, a mí me pones a leer, pues yo qué sé, libros de antropología y me lo paso muy bien. Pones a otra persona a leer libros de antropología y dice, tío... Yo estaba pensando, a mí como mucho Sapiens. Ese es el único claro, libro al que he llegado. Claro, ¿no? Entonces, pues bueno, yo disfruto muchísimo eso, ¿no? Pero no es algo que elogiar. Es que de pequeño yo ya me sabía los dinosaurios. Cuando era pequeño estaba ahí metido y es que me encantaba. Claro. No porque estudiase, sino porque es que mi tiempo libre lo dedicaba a eso. Claro. Y ahora me pasa eso, ¿no? Entonces, pues por eso... Por eso sale. Claro. Hay una parte que no sé en qué charla te lo escuché, que me gustó mucho. Algo así como los pensamientos no son nuestros. Sí. ¿Puedes desarrollar eso? No te creas todo lo que piensas, ¿no? Exacto, exacto. Sí, te pongo la metáfora. El pensamiento es como si fuese el mapa, que tú le decías antes, ¿no? Y la realidad es la ciudad. Vale. Entonces, tú imagínate que vas por Madrid con un mapa de Praga. Entonces, tú ves ves un río, ves el río Manzanares, y tú ves tu mapa bueno, en la ciudad estamos en Madrid, ¿no? Si tú con tu mapa de Praga ves el río Manzanares y en tu mapa de Praga también hay un río. Entonces, ¿qué pasa si tú te guías por el mapa de Praga en Madrid? Te vas a perder el fijo. Te pierdes, ¿no? Muchas veces nuestros pensamientos son modelos que están distorsionando la realidad. No es lo que se llama en psicología las creencias distorsionadas. Uh-huh. Entonces, esto tiene que ver con modelos de aprendizaje que en un momento nos funcionaron. Pues imagínate que éramos pequeños y nos hacían bullying. Vale. Pues uno aprende a que
hablar o levantar la mano en clase es peligroso porque van a pensar que soy tonto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a base de no hablar, tú vas generando más contenido a ese mapa. Claro. ¿Qué ocurre? Que hay veces que tenemos mapas que no corresponden con la realidad. Entonces, una de las claves de la psicología científica del siglo XXI es lo que se llama el descentramiento, ¿no? El entender que los pensamientos son solamente productos de nuestra mente. Que esto viene ya de los budistas. O sea, la psicología científica lo que ha hecho ha sido validar ya el conocimiento. Ponerlo en sello. Sí, básicamente, y vender cursos, ¿no? Que esto claro, muy así, ahí, ¿no? claro. Sí. Pero es esto, ¿no? Y entonces, en el momento en el que tú entiendes que tu pensamiento solamente es un producto mental, es lo que se llama la defusión cognitiva. Vale. Rompes esa relación con el pensamiento. Entonces, te abres de mente, por así decirlo, te haces más flexible y das pie a que aparezcan otras posibilidades. Por ejemplo, si yo pienso que mañana tengo que hablar en público y me va a salir fatal, me voy a sentir horrible. Uh-huh. Pero si yo entiendo que eso solamente es un pensamiento que es fruto de mis nervios y no le doy validez de realidad, sino simplemente como un producto de la mente, a mí me da pie a poder pensar otras cosas o a poder actuar de otra manera. Y la ansiedad o el miedo que voy a sentir es mucho menor. Total, me ha flipado. Hay una, y lo voy a enlazar, pues con la parte de empresas, que sé que mucho autónoma empresario nos escucha. Vino Rubén Ferreiro, el cual tengo mucha admiración, que es inversor, ha montado muchas empresas, y dijo que una de las cualidades de una persona que quiere montar algo, una de ellas es buscar algo que te llame, o sea, la curiosidad, y otra cosa es mantenerte positivo. Y eso va muy enlazado a lo que hablábamos, ¿no? Es decir, ok, todo el mundo tiene pensamientos. A mí me llegan, abrimos tienda en octubre, ¿no? Nosotros, yo tengo una tensión que gestiono bien, divertido, tal, pero alquiler es una barbaridad, empleados, tal. Entonces en mi cabeza de vez en cuando me salta un pensamiento de decir, hostia, Pepe, a lo mejor no. A lo mejor no. Claro, a lo mejor no va tan bien como va. ¿Cómo podemos gestionar eso dentro de nuestros proyectos para que no nos hagan mella y sobre todo no afecten directamente al negocio? Claro, aquí está la eterna pregunta, ¿no? ¿El emprendedor nace o se hace, no? ¿Tú qué opinas? Pues como todo, que hay una variabilidad genética y hay mucho de ambiental también, ¿no? Siempre hay un sesgo hacia lo positivo. En personas sanas mentalmente tendemos a tener un sesgo hacia lo positivo. Vale. Es decir, no somos completamente realistas y ser muy realistas se relaciona con índices más altos de depresión. Vale. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, vas a un concierto, tienes que volver en coche y te obligo a ir con una persona que no conoces, ¿quién conduce, la otra persona o tú? Yo. Claro, es decir, no bebo, nada. No sé quién es el otro, ¿sabes? Pero yo estoy en control. Es un sesgo hacia lo positivo. Igual el otro es Fernando Alonso, macho, que tampoco bebe y conduce despacio en Madrid, ¿no? Claro. No lo sabemos. Entonces, lo mismo ocurre con el emprendimiento. Yo soy emprendedor, o sea, entiendo esto. Y si yo hubiese sabido exactamente cómo era emprender, a lo mejor no lo hubiese hecho. Claro. Lo tengo claro, ¿eh? Es decir, y la cantidad de problemas que vienen, la cantidad de situaciones de incertidumbre. Entonces, al final es como muy confiar en tus recursos. Echar la vista atrás y decir, vale, llevo 10 años con la empresa, algo habré hecho bien, ¿no? Porque la mayoría cierran a los 3 años. Claro. Entonces, confiar en, no sé lo que viene, pero sé que tengo habilidades para encontrar a alguien que me solucione esto, sé que tengo habilidades para pensar sobre ello, para aprender sobre ello, etcétera, etcétera. Es decir, antes hablábamos del estrés, que era demandas del medio versus recursos. Claro. Si nos centramos en las demandas del medio, va a subir la ansiedad y el miedo. Si me centro en los recursos que tengo, va a bajar. O va a ser más llevadero o va a aparecer el euestrés, que es como la sensación esta de mariposas en el estómago, de venga, hay que hacerlo, ya solventaremos y sobre todo un afrontamiento activo. Es decir, tengo un problema, me pongo a solucionarlo, no intentar pensar en otra cosa o ponerme Netflix o beberme 10 cervezas para no pensar en ello, eso también es importante. Que eso es un parche al final. Claro. Somos especialistas en parchear cosas que ya sea un pensamiento, ya sea una mala gestión. Y hay una cosa, por si la puedes llevar a la parte más analítica, que yo cuando trabajo tengo todo bloqueado, ¿vale? Todas las redes sociales, el móvil lo guardo en un cajón, pero típico mail importante, ¿vale? Que en mi caso pues suele ser, hay que hacer una compra de mercaderías por importe de 300.000 euros, que es darle a un botón y decir, hostia puta, esto está bien hecho, no está bien hecho, claro, saldrá bien, no estará bien. En mi cabeza me pide un estímulo de dopamina, en plan, coge el móvil, Pepe. No es tan importante. Y coge el móvil para hacer un scroll de mierda en Instagram sin enterarme de nada que estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo podemos convivir con eso? Porque yo no puedo dejar de responder ese mail y de poner toda mi energía ahí, pero mi cabeza me está diciendo,
bueno, hay otro medio, ¿sabes? Hay otra forma de hacerlo. Y para mí puede ser las redes sociales o buscar un like, pero para otra persona puede ser comer, fumar o cualquier otro vicio, ¿no? Sí, o sea, esto ya es anterior a los seres humanos, ¿no? Los organismos tendemos a acercarnos a aquello que nos genera placer, normalmente tiene que ver con supervivencia, y huir de todo lo que nos genera dolor. Esto en el entorno natural funciona muy bien. ¿Qué pasa? En un entorno actual, no tan bien. Entonces, cuando yo tengo que afrontar una cosa que me genera cierto estrés, es muy fácil que mi cerebro busque la forma de reducir de forma rápida ese estrés, esa ansiedad. Es decir, si yo estoy corriendo delante de un león, la única manera de reducir la ansiedad, el miedo, es escaparme del león. Entonces, evolutivamente, mi cerebro dice, vale, cuando corres hacia la derecha, los leones no van. Entonces, te graba eso en el cerebro y dice, corre siempre hacia la derecha. ¿Qué pasa? Que ahora mi cerebro codifica el cuando tienes estrés y te metes a hacer scroll en el teléfono móvil, de repente baja el estrés. ¿Qué pasa? Que esto es una evitación emocional. Cuando tú evitas emociones, tu cerebro te sube el volumen, la intensidad, la frecuencia y la duración. ¿Y qué pasa? Que si sigues evitando, al final haces una pelota brutal. Claro. Entonces, por eso nos pide pues, el mirar el teléfono móvil, el comer, el fumar o el... yo qué sé. Claro. ¿Y cómo o sea, alguien que tenga un negocio, cómo puede llegar a gestionarlo sin petar? Porque se habla mucho del burnout, de no... Y gente que ha sido muy buena. O sea, gente que es capaz de montar unos negocios, gente... Y de repente en LinkedIn dice, bueno, llevo 3 meses que me cuesta levantarme de la cama. O que me... ¿Cómo podemos evitarlo? Si se puede llegar a evitar. Porque esto lo de siempre. O sea, todos hemos tenido algún momento de ir petado. Y yo, por suerte, he petado no emprendiendo, sino he petado cuando trabajaba para una multinacional. O sea, que casi es peor o mejor, no lo sé. En plan, depende. Claro, es como, bueno, esto no me gusta, lo tengo claro. Si sigo aquí, este camino me va a llevar a una depresión fijo. También por lo que veía en mi entorno, era me estoy nutriendo de gente a la que a lo mejor que está ahí viviendo esto, ¿no? Y que se coge bajas. En plan, que a mí me gusta trabajar, ¿por qué voy a tener que cogerme bajas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que de forma continuada podamos alargar la vida de nuestro proyecto y no llegar a ese burnout mítico? Cuidándonos. Fíjate, en las profesiones sanitarias son las que más índice de burnout tienen. Sí. Casi siempre. Porque al final es como, yo estoy cuidando todo el día y a mí quién me cuida. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es la receta? Hay otro factor más en el momento autónomo, que es que no te puedes poner malo. Exacto. ¿Vale? Entonces no puedes parar. A lo mejor, dependiendo en qué momento esté tu proyecto, puedes bajar el ritmo o a veces no. Claro. ¿Qué hay que hacer? Autocuidarnos. Esa es la clave. ¿Cómo nos autocuidamos? Es súper importante ejercicio físico. Vale caminar, ¿eh? Hay estudios de metaanálisis que dicen que caminar puede aliviar significativamente los síntomas de una depresión. ¿Vale? O sea, simplemente caminar media hora es brutal. El contacto social es hiper necesario. El problema es que estamos en una sociedad que cada vez tiene más índices de soledad. Pero el contacto social, te cuento una historia muy tonta. Es en un pueblo de Virginia, creo que era Virginia, de los años 50 por ahí, se mudaron un montón de italianos, ¿no? Y fundaron allí, no me acuerdo cómo se llama el pueblo ahora mismo, pero bueno, fundaron allí como el nuevo no sé qué pueblo que estaba en los Alpes inicialmente. Y ellos empezaron a llevar una vida italiana, allí muy mediterránea, con las sillas fuera de casa, etcétera, etcétera, como muy cohesionados. Y de repente un médico de la época vio que los italianos comían, se habían adaptado a la comida americana en el minuto 1, fumaban mucho más que los americanos, pero se morían mucho menos de infartos que el resto de pueblos. Y era precisamente por la cohesión social que tenía ese pueblo. Entonces, simplemente el tener a alguien nos descarga. Normalmente el estrés, lo que te pide el cuerpo es ir a tu núcleo de gente. Cuando hablamos con alguien nos descargamos el estrés. Entonces, esto es muy importante. Y aunque no sea, yo lo noto incluso, aunque no sea hablar de la queja ni nada por el estilo, yo odio la queja sin acción. O sea, que yo me queje de que un taxista me pite delante tuyo, es en plan, bueno, pues ya sé que mañana ni me meto en un carril que no sea mío, que voy a ir totalmente metido en que me pueden atropellar, etcétera. Eso para mí es la acción, ¿vale? Es una queja, pero hay una acción al punto, ¿no? Pero aunque sea solo para empatizar, ¿no? Y de hecho, ahora mismo vosotros estáis en boca de todo el mundo de ¿puedo ir al psicólogo o voy al psicólogo? Y ahí viene un poco mi duda. Antes nadie lo decía. Ya. Y ahora todo el mundo... Postureo. Claro, o sea, es postureo. O sea,
¿Realmente todo el mundo necesita ir al psicólogo o no? Depende de lo que vayas a hacer al psicólogo y depende de qué tipo de psicólogo, ¿no? El psicólogo está ahí para intentar comprender la conducta humana e intentar ayudarte, de alguna manera. Si me hablas de psicólogo sanitario, psicólogo clínico, ¿no? Al final, como trabajamos nosotros es con un problema que trae el paciente, ¿no? Es decir, tú me traes, pues yo qué sé, tengo problemas de relación con mi pareja. Yo lo que hago es evaluar las variables que están influyendo ahí y trabajamos en el tratamiento para modificar esas variables y que tú tengas un output sin ese problema. ¿Qué pasa? Que el problema que traes a consulta puede ser quiero mejorar mi bienestar. Está perfecto, es decir, tenemos un montón de estudios con técnicas bien establecidas y sabemos cómo hacer para incrementar el bienestar. Entonces, ¿tiene que ir todo el mundo al psicólogo? Hombre, está bien. Más que nada porque somos un poco analfabetos, ¿vale? Emocional y psicológicamente hablando, ¿no? Es decir, no sabemos muy bien qué tipo de cosas nos generan bienestar. Sí que lo sabemos, pero se nos olvida, ¿no? Es decir, te estoy hablando de caminar, te estoy hablando de quedar con amigos, que es una cosa como muy tonta. Y debe ser la base, claro. Claro, y hacer cosas que te gusten. Ya. Sí, es como, me veo a un chimpancé, ¿sabes? Le quito todo el raciocinio y toda esta floritura y me veo a un chimpancé. ¿Qué hace un chimpancé? Socializar, estar todo el día colgado en un árbol, ¿sabes? Y quitarse las pulgas con el otro. Claro. Punto. Claro. ¿Qué hacen los animales? Hacen eso. ¿Qué hacemos los seres humanos? Nos levantamos a las 7 de la mañana, nos duchamos, vamos en el metro con el podcast escuchando para producir más, ¿no? 8 horas. Claro, es una locura. Y es como, ¿y cuándo juegas? ¿Cuándo estás con amigos? ¿Y cuándo te mueves? Claro. Entonces es como que nuestra naturaleza va por un lado y el desarrollo tecnológico que estamos generando nos está imposibilitando muchas veces poner en marcha esa naturaleza. Claro. Entonces, bueno, al final volviendo a la pregunta de qué hacemos para no quemarnos, es poner en marcha estrategias como muy naturales. O sea, claro, tener una vida cómoda en ese sentido. Claro. Y para alguien que no puede, todos hemos estado, y yo soy fiel defensor de que los 2 primeros años de un emprendimiento, y muchas veces se puede alargar hasta 3. De hecho, el otro día hice un vídeo que se ha hecho un poco viral, que es el coste de oportunidad, que yo dejé ganar 250.000 euros, salí de una multinacional. Lo vi. Y he tardado 6 años en llegar al sueldo que tenía ahí. Y no todo el mundo está dispuesto a eso. Yo, en mi caso, no tenía nada que perder, me lo podía permitir y lo hice, ¿no? Pero veo un punto en el que ¿cómo podemos hacer que esos 2 o 3 primeros años, en los que no podemos elegir no tener estrés, en los que es toda una fase de aprender y decir muchas veces cosas que sí, a las que deberíamos decir que no, porque yo he dicho cosas a clientes, sí, yo esa plataforma la controlo, no tengo ni puta idea de esa plataforma. Voy para adelante. Claro, y voy para adelante. ¿Cómo podemos convivir con eso? Yo creo que es un problema, hay muchos factores, ¿no? Pero hay un problema de prioridades. Y es que normalmente cuando emprendemos tenemos un deseo aspiracional de tener una vida más fácil, etcétera, etcétera, pero en la primera ecuación no metemos el estilo de vida que queremos llevar. Claro. Es como, voy a coger todo, voy a trabajar como a muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente te empiezan a comer las obligaciones. Entonces, yo creo que tiene sentido en el momento que tú emprendes decir, vale, yo voy a tener mi hora al día, que a lo mejor no hace falta más, para dedicarme a caminar, quedar con un amigo o lo que sea, algo de ocio. Es decir, si no tenemos ocio, vamos a petar. Es casi la receta perfecta para petar. Claro. Entonces, 2 años puedes aguantar. Pues a lo mejor sí. Depende un poco de todas las variables que hablábamos antes de la persona, ¿no? Habrá gente que pete y hay gente que no. Claro. ¿Qué pasa? Que ¿y si no son 2 años? ¿Y si son 4? Exacto. ¿Y si vienen mal dadas? ¿Y si viene una pandemia? ¿No? Como vino que es en plan de, hostia, macho. Claro. Entonces, claro, hay que estar preparado para eso y hay que tener como un poquito de margen, ¿no? Entonces, y aquí ya depende de los valores de cada uno, ¿no? Hay gente que pues va a maximizar las ganancias económicas y quiere arriesgarse. Vale, pues está perfecto, pero que sepas a lo que te expones, ¿no? Es como el que decide, yo decido probar las drogas. Pruébalas, pero que sepas que hay un riesgo asociado. Total. Vale. Y hay un componente genético también bastante heavy con el tema de las drogas que a la gente se le olvida. Sobre el tema de adicciones, de problemas, claro, de ver cositas cuando no tienen que verlas. Exacto. Y nadie decide ser adicto, ¿eh? Claro. Es que esto nos olvidamos de ello. Es decir, no es una decisión, es que te metes en el proceso y no sabes salir. Claro. Entonces, un poco lo mismo, ¿no? ¿De verdad quiero convertirme en adicto al trabajo? Claro. Hostia, si no quiero... Por mucho que me guste, que yo me acuerdo al principio que yo le metía 12 horas y estaba ahí y me encantaba. Pero llegó un momento en el que dije, tío, no quiero saber más cosas de marketing. Es decir, ya me da pereza seguir estudiando Google Ads, ¿sabes? O sea, entonces,
al principio tienes mucha motivación, pero hay que tener en cuenta que la motivación es fluctuante y normalmente la motivación al principio es mayor. Claro. Hay que aprovechar, pero hay que saber también que, oye, y cuando no esté motivado, ¿voy a aguantar 12 horas? Claro. Pues aguanto 3 días. El cuarto pido tiempo. Que ahí la motivación no es suficiente. O sea, ahí o tienes disciplina. Está la mítica frase de éxito es igual a disciplina y motivación, ¿no? Yo soy muy disciplinado, creo que me la da el deporte desde muy pequeño, pero sí que es verdad que sin motivación es complicadísimo. Sí. Vamos a empleados. Que hemos tocado ya generalista, de cómo el cerebro más o menos funciona, y creo que esa parte ha quedado clara. Hemos intentado ayudar a gente que está montando su negocio con vías. Toquemos empleados, ¿vale? Abramos este melón. Hablamos de este melón. Veo una tendencia hacia gente que está muy triste. Y aquí, y lo podemos enlazar con lo que hemos visto antes, creo que puede ser parte de expectativas, pero mi pregunta es, ¿la persona que entra en una empresa debe solucionarse ella misma los problemas, sean mentales o expectativas o lo que llamémoslo como queramos, o es la empresa la que tiene la responsabilidad? Wow. Es muy difícil de establecer, ¿no? Es decir, yo creo que cada uno es responsable de su salud, por supuesto. También creo que una empresa debería dar las condiciones necesarias para que sea posible una salud mental y física óptima, ¿no? Cuando metemos a alguien de prevención de riesgos laborales, te mira que la silla esté a la altura, que el monitor esté no sé qué, pero nadie te pregunta o muy pocas veces te preguntan por variables psicológicas. Claro. Se está empezando, ¿no? Ahora a meter. Y hay una duda, antes de que desarrolles. Sí. Si a ti te preguntan, ¿cuál es el sesgo? Porque a mí me preguntas y a lo mejor te digo, llevo una semana de puta madre, pero tuve un día triste. ¿Y dónde voy a focalizar? En el triste. En el triste. Sí. Es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Las medidas de autoinforme hay que ponerlas siempre con pinzas. Claro. Es decir, necesito muchísima gente evaluada para que a lo mejor generar un dato estadístico pero al final lo que necesito son otro tipo de medidas que sean más objetivas, ¿no? Cuando un estudio es fuerte. Por eso, claro, si yo te pregunto, ¿qué tal la semana? Yo incluso, y esto es algo que puede parecer ridículo, yo incluso engañándome te voy a decir muy bien. Porque prefiero engañarme. Ya que el pensamiento no es mío, como hemos dicho antes, pues sí, tengo mis mierdas, he dudado cosas, hay una noche que he dormido mal, mi chica se ha levantado a las 3 de la mañana porque tenía tos, pues vale, ¿que te cuento eso o te cuento lo bien que voy esta semana, claro, que estoy planificando un viaje a Japón? ¿Qué prefieres que te cuente? Claro. Exacto, luego tiene un componente de precisamente esto de, hostia, si yo te empiezo a contar todo esto, pues, repelo a la gente, ¿no? Claro, y ahí entra el punto de competencia sobre la mierda, que es algo que me vuelve loco. O sea, yo puedo entender que una abuela de 80 años se encuentra a su amiga y le diga, me duele la cadera, pues a mí me duele la cabeza, pues no sé qué. Pero, tío, nosotros, ¿por qué la gente compite hacia lo malo y no hacia lo bueno? Bueno, porque cada uno tiene sus formas de visibilizarse, ¿no? Y hay gente que compite en la queja. ¿Y cómo cambiamos eso? Quiero decir, ¿qué necesitamos a nivel población para que eso pueda llegar a cambiar? A ver, yo creo que estamos en una cultura en la que, digo la española, ¿no? En la que el que sobresale se la tiza. Claro. Normalmente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en el colegio, la gente celebraba los suspensos, ¿sabes? Es decir, tú no ibas, pues si he sacado un 9, es como, cállate, ¿sabes? No me lo restriegues, no te voy a felicitar que yo he sacado un 3. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que uno es más fácil que empatice y genere cohesión en la mierda. Un estudio muy tonto. Preguntan querían examinar la relación entre felicidad e ingresos en Escocia. Y lo que encuentran es que la gente es feliz si gana más que sus vecinos. ¿Vale? Entonces, al final esto también es evolutivo, ¿no? Si yo estoy más alto en el escalafón social que los demás, tengo mayor acceso a recursos y a oportunidades de reproducción, ¿no? Entonces, si tú le cuentas a la gente lo bien que te va, depende en qué entornos no se alegran por ti. Es como... y luego te atizan por detrás. Claro. ¿Vale? Entonces, por lo menos nuestra cultura, ¿no? Si tú cuentas lo mal que te va, la gente es como, ah, sí, y a mí también, no sé qué. Entonces se establece ahí una conexión emocional entre la mierda, ¿no? Que genera cohesión. Ya, a mí siempre me pareció curioso. Sí. O sea, y ahí me pasaba, que te reunías, o sea, estabas en un entorno en que todo el mundo saltaba su queja, cortaba trajes y
cortarte que me refiero a hablar mal de otra persona. Sí. Y nadie decía nada, ¿no? Pero ahora tú estás en un entorno positivo y dices, no, pues me va bien, el negocio es rentable, me da tiempo a entrenar con la bici, que son cosas que yo hago con mi vida y las explico en redes sociales desde un punto intentando evitar el sesgo, solo informando. Y hay gente que lo dices tú, hay gente que se lo toma mal, en plan, qué suerte ha tenido Pepe, no sé qué, y yo hice una cosa hace 10 años que es empezar a grabar todo. O sea, tengo 10 años de mi vida grabada para que nadie venga a decir qué fácil ha sido esto, porque no ha sido fácil, pero te lo he grabado todo para que si quieres te veas cientos de horas de YouTube a ver si es fácil. Entonces, creo que ensalzar esa parte más positiva te va a traer cosas positivas, ¿no? Seguro. ¿Y cómo hacemos para que la gente vaya pivotando? ¿Es su entorno? ¿Es el contenido que usa? Intentando cerrar con lo que hemos estado viendo de redes sociales, porque si tú alimentas toda la información a partir de que tengas una genética, pero alimentas con mierda, te va a venir mierda de vuelta. Total. O sea, ¿cómo hacemos para alimentar de forma positiva? Claro, o sea, la genética al final es una predisposición, no es determinística en ningún caso, ¿no? Primero teniendo un buen estado de ánimo. Lo que decíamos antes, ¿no? Pues deporte, gente y algo de ocio. Cuando tú tienes un buen estado de ánimo, generalmente la proporción de pensamientos positivos versus negativos es 3-1. Cuando tú estás deprimido es al revés, 3 negativos versus 1 positivo, más o menos. Si yo voy generando una serie de cogniciones que tienen que ver con esto y aprendo a no hacerme visible a través de la queja, sino hacerme visible a través de otro tipo de cosas, ¿sabes? Desde el oye, esto se me da bien, te enseño, ¿no? La amabilidad, el altruismo tiene mucho que ver con esto. Normalmente somos mucho más felices cuando regalamos que cuando nos regalan, ¿vale? Y además hay una base evolutiva de que el ser humano creo que es el único animal que la tiene, que es incrementar en el ranking social a través del prestigio, que es tener habilidades socialmente demandadas y ponerlas a disposición de la comunidad. Claro. Eso genera muchos vínculos buenos y genera como espirales ascendentes, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos en Twitter, ¿no? Con claro. Toda la mierda es muy difícil salir de ahí. Entonces, bueno, pues hacer un detox de información. Todo lo que veas que te puede afectar de forma negativa, intentar... ¿Es un bloqueo o es intentar gestionarlo de forma consciente? Claro, o sea, yo creo que hay que encontrar un punto medio, porque tampoco es en plan de cierro todo, no leo los periódicos y simplemente me limito a ser un tronco en el río de la vida. No, yo creo que tenemos que gestionar y que dar una dimensión real a los problemas que tenemos e intentar solucionarlos como problemas, es decir, buscando soluciones, no centrarnos en esto es insolucionable. Si es insolucionable no es un problema, por definición. Total. ¿No? Entonces, el ser conscientes de qué tipo de información metemos en la cabeza. Claro. Al final es como la caverna de Platón, ¿no? Tú estás mirando ahí una proyección de unas sombras y entonces todo tu mundo son esas sombras que tú ves. No te planteas otras cosas. Entonces, si estás todos los días... a mí me pasaba. Me acuerdo de una época en la universidad que yo iba escuchando música cañera, ¿no? De muy queja, y yo llegaba con un cabreo a la universidad y me lo dijeron. Dicen, tío, ¿por qué vienes cabreado? Y me di cuenta, cambié la música y de repente iba con otro estado de ánimo. ¿Vale? Entonces, hacernos conscientes también de nuestro estado emocional, de qué nos provoca ese tipo de emociones, e ir, bueno, alimentándonos de cosas que nos aporten. Sí. Un poco vamos a darle más. Sí, o sea, que es que tampoco son grandes secretos. O sea, no hay una técnica que hagas clic y de repente, no. Simplemente modificar un poco tu vida y leer más. O sea, siempre están en redes. Vamos con la última. Venga. Hemos tocado generalista. Hemos tocado autónomo empresa. Hemos tocado un poco empleados para ver de quién es la responsabilidad, que hemos decidido que es mutua. Si alguien nos está escuchando y está jodido de verdad, ¿qué hay que hacer? Ir a un profesional. Siempre profesional. Sí. O sea, yo me pongo en la piel de alguien de Pepe, llevo escuchando 40 minutos, 50 minutos, una hora, y esto me parece muy bonito. Lo he leído en un libro con tapas amarillas hace una semana, pero estoy igual de jodido. ¿Qué hago? Ir a un profesional. Pero ya. Digo pero ya porque al final el tiempo que tú tardas en pedir ayuda predice la mejoría y el tiempo de mejoría. Entonces, ¿qué es estar mal? La línea roja es básicamente cuando algún área de tu vida se ve afectada significativamente por un estado emocional, por un problema. ¿Puedes poner algún ejemplo? Sí, por ejemplo, tristeza. Vale. Tristeza es una emoción absolutamente normal que todos sentimos ante una pérdida o ante la sensación o la percepción de poca eficacia. Y tiene su función evolutiva y está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo se pasa de tristeza a depresión?
cuando esa tristeza, que no solamente es tristeza, que también es estado de ánimo bajo, irascible, pensamientos negativos, pensamientos de que no hay futuro, etcétera, etcétera, está más de 2 semanas. Y de repente tú ves que te empieza a costar levantarte de la cama. Ves que ya no te apetece ir con tus amigos y que has dejado de hacerlo. Ves que en el trabajo no es que no seas tan productivo como el mejor de tus días, sino que es que tienes una bola mental que dices, ahí hay que pedir ayuda. Y cuanto antes mejor. Es decir, si lo pillamos a tiempo, es muy sencillo los problemas emocionales de la mayoría, ¿no? de resolver. Pero si se cronifican, hay que picar mucha piedra luego. Entonces, sí. Porque hemos puesto mucho parche. Sí, porque al final las neuronas, tú vas generando conexiones neuronales y cuanto más utilizas una conexión neuronal se va haciendo más gordo, por así decirlo. Pasa de carretera de tercera a autopista. Entonces, ¿qué pasa? Que el modo por defecto va a ser ese tipo de pensamiento, ese tipo de emoción ante esa situación. Entonces, cuanto menos se desarrolle eso, mejor. ¿Alguna lectura o algo que les quiera recomendar? Además, puedes recomendar tu libro, obviamente. No he hablado de mi libro, ¿te has dado cuenta? Bueno, de forma indirecta seguro que sí, ¿no? De forma indirecta, yo creo que sí. Alguien que esté en el punto de estoy triste, pero es normal estar triste de vez en cuando, porque yo también estoy triste de vez en cuando. Y es como, bueno, no pasa nada, estoy triste hoy. Hay cosas, por ejemplo, intenté una carrera de 600 kilómetros hace 2 meses, fallé en el kilómetro 120, fatal de la tripa, dolor de cabeza, deshidratación, no sé qué. Pues, a ver, los 2 días siguientes lo raro sería que no estuviera triste. Claro. O sea, me tengo que permitir ese tipo de cuestiones, ¿no? Vale. Pero también luego el tercer día digo, bueno, me voy a poner a trabajar y voy a hacer cosas que me apetezca hacer, ¿no? Claro. Entonces, en esa persona que está en el punto entre, oye, necesito ir a un profesional y me lo puedo gestionar por mí mismo, ¿qué herramientas se le puede dar que todo el mundo pueda consumir, ya sea un libro, sea un podcast, sea información? Pues aprovecho y me hago autobombo, aunque no me gusta nada, pero es que tengo un libro justamente de esto, ¿no? Que se llama Un curso de emociones, que básicamente es un programa de gestión emocional de unas 10 semanas y es pasito a pasito para que uno entienda que es una emoción adaptativa, no adaptativa, cuando hay un problema, qué estrategias fisiológicas, cognitivas y conductuales tenemos para gestionarlas y bueno, ahí es un buen comienzo. Vale. Modestamente. Perfecto, perfecto. Y que pongan algún tipo de parche. Te pongo parches que me pongo yo. Yo Twitter me permito verlo 5 minutos al día. ¿Eso está bien? ¿O es un parche? Soy psicólogo, no sacerdote. ¿Le está bien o está mal? Sacerdote tampoco sé. Si te funciona, adelante. ¿Vale? Claro. O sea, al final es eso, ¿no? Si te funciona, Twitter puede ser muy divertido. También, claro. Dependiendo de... Otra cosa es que estés aprovechando Twitter para desfogarte, ¿no? Y hacer daño a otras personas, que a lo mejor eso, pues éticamente no... O sea, a mí es más por lo que me aporta, o sea, lo que me da. O sea, yo intento soltar cosas que creo que pueden aportar valor, pero me vuelve mierda. Y noto que esa mierda me afecta. Entonces, como me afecta de forma negativa, me centro en otro tipo de cosas. Como puede ser este podcast, donde la mayoría de la gente, el que no le haya gustado, no ha llegado hasta aquí. Y está claro. Bien. Y no va a escribir un comentario y va a decir, bueno, si alguien quiere escribir un comentario y decir que es una mierda, estáis en tu puesto derecho, no hay ningún tipo de problema, pero no va a ser tan impulsivo, claro. No va a ser alguien que no lo haya meditado, claro. ¿No? Porque no me ha dedicado 3 segundos de su tiempo a mirar un tweet, sino claro. 45 minutos a entender qué es lo que estamos intentando explicar, ¿no? Totalmente. Sí, entonces, bueno, si te funciona bien. Vale. No está dentro de las estrategias validadas científicamente para la gestión del estado de ánimo y la ira. Le entra en Twitter 5 minutos. No va a ni caso, pero sí que hagan una correcta gestión de redes sociales. Sí, a ver, yo creo que cuanto más limitemos el uso de redes sociales, está bien tener redes sociales, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que son aplicaciones con un potencial adictivo muy alto. Yo me noto enganchado. Total. De hace 10 años acá no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, todos somos vulnerables porque está tocando centros del cerebro que tenemos todos. Entonces, bueno, pues limitar eso y disfrutar. Es decir, las redes sociales tienen cosas magníficas y podemos aprender muchísimo. Pero bueno, limitar. Vivir más la vida real que la vida virtual. Yo creo que no es un gran secreto y a lo mejor peco de viejuno, ¿no? Es decir, los tiempos de antes eran mejores, ¿no? Pero es que es verdad. Yo sabes lo que me he dado cuenta. Y me muevo con bastante influencer, con millones de seguidores. Te podrías creer que están todo el día pegado al teléfono. Claro. Y es mentira. O sea, ojo. O sea, si alguien le ayuda a esto, por favor. Los que van muy bien tienen equipos que se lo gestionan sus redes sociales y los que no, a lo mejor solo utilizan redes sociales en el ordenador, lo tienen todo programado y hay un porqué.
O sea, si esa gente que ha llegado hasta ahí está limitando el uso de este tipo de cosas, aunque vivan de ellos, que esto me parece bastante interesante, si esa gente lo puede limitar, quizá nosotros como usuarios medios que no hemos llegado a eso, también deberíamos hacerlo. Totalmente. De hecho, se puso muy de moda los ayunos de dopamina. Sí. Que venían de Silicon Valley, justamente donde estaban todos los centros, ¿no? de estas redes. Entonces sí, hay que limitarlo, seguramente. Pues yo me quedo con la parte de disfrutar. O sea, no solo disfrutar de, oye, las redes sociales, la tecnología es un camino, pero sobre todo disfrutar de la vida real. Consejos que hemos sacado hoy. Comer bien, cuidarse, disfrutar de amigos, compañía, etcétera. Reproducirse, que es uno de los objetivos que tenemos como vida. Y genera mucha felicidad. Los intentos de reproducción están bien, normalmente. Eso es. Sí. Y supervivencia, que también, oye, vivimos en una vida muy competitiva y hay que intentar sobrevivir. Totalmente. ¿Algo más que quieras añadir? Que tengo un libro nuevo que se llama La especie al borde del abismo, que trata todos estos temas con mucha profundidad y que nada, si alguien quiere leerlo, pues... Seguro, estará puesto en la descripción para que alguien pueda echar un vistacillo y genial. Si ha gustado mucho... que nos deje un comentario. Hacemos una cosa en el podcast desde hace tiempo, es que puedes elegir una prenda de Minimalism y la puedes regalar a la persona que escriba el nombre de esa prenda. ¿Qué quieres regalar? Los calzoncillos. Calzoncillos. Sí. Venga, un paquete de 3 calzoncillos para quien deje un comentario en la parte de abajo. Ojo, ahora en Spotify también están los comentarios. Dejarlo también en Spotify. No sé cómo lo voy a leer porque no he investigado mucho, pero sé que se puede ya. Mil gracias, tío. Espero que haya ayudado a mucha gente. Si os ha ayudado este podcast y os ha hecho estar más tranquilitos, por favor, coge este podcast y mándaselo a un amigo o una amiga que sepas que a lo mejor está en ese momento que tenga alguna serie de dudas, que para mí creo que puede ayudar. Mil gracias. Un placer, de verdad. Mil gracias a ti. Gracias.